Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, buenas tardes, Hola, profe. hola, un gusto, Nicole. Hola, profesor. Hola, María José. Me voy a ¿Cómo dirigir está? muy bien, gracias, María José. Me voy a dirigir especialmente a Stephanie y voy a reaccionar ahí en la pantalla. Aplausos para Stephanie que se ha integrado nuevamente. Maestro, usted sabe por qué no me conectaba. Voy con otra reacción, Stephanie. Bueno. Eh, Buenas tardes, sí. Ujú. Vamos a ver. ¿Alguien de ustedes me escribió de un número 337364? Usted fue, Stephanie. No, no, yo no fui. Terminación, bueno, repito, 337364. Ya sé quién es, ya sé quién es. Es su compañera Ruth. Va a retornar las clases. Ruth, me acuerdo el apellido. Muy bien. Eh, ¿Cómo están? Vamos a historia contemporánea, ¿verdad? Profesor, yo le tengo que decir algo antes que empecemos la clase. Híjole, ¿qué será? Mire que a mí se me arruinó el celular, entonces no le voy a poder mandar tareas. Ah, no va a poder mandar tareas No. por ahorita. O sea, las voy a hacer, pero no las voy a mandar. Mm, pero busque la manera, tal vez unas fotos por mientras en el WhatsApp. Digo, una posible opción. Ay, Bueno, vamos a clases. Les había comentado la vez pasada, bueno, estábamos hablando sobre lo que es el tema de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, recuérdense que fue un suceso histórico que obviamente surgió en Francia. Y debido a esto, pues, ha impactado a nivel mundial. Permítame. Ahí está. Y la Revolución Francesa Yo no escucho. yo tampoco.
Ay, ustedes, el profesor se desconectó, no vamos a tener clases. Se fue. Lo veo así. Ojalá no se pueda conectar. Hola, que lleva. Ah. Que le vaya la luz, Dios. No me quiero.
Volví, volví ustedes. Miren que cayó una pequeña lluvia y ustedes saben, va, esas compañías de teléfonos no le rinden a uno, la verdad. Muy bien, estábamos hablando. ¿Me confirman si se escucha bien? Sí, ok. Bueno, ahí está Ruth Rivera con nosotros ya. Nos faltó Diana entonces. Diana y Ashley. Muy bien. Estábamos hablando la semana pasada de lo que fue la Revolución Francesa. Y fue un movimiento político-social llevado en Francia. Y sucedieron bastantes acontecimientos bajo el gobierno de lo que fue Luis, Luis VI, estábamos hablando. Y que esto sucedió por la toma de las decisiones de la construcción del Palacio de Versalles, la monarquía, la jerarquía que él realizó en ese país, la falta de los derechos de las personas, de los hombres. Y todo esto provocó que hubiera un proceso revolucionario y que también, bueno, las personas bajo el tercer gobierno solicitaron los derechos del hombre y las consecuencias de esa revolución francesa. La tarea de la semana pasada es que ustedes tuvieran una previa lectura. Hoy en la mañana creo que les recordé para que si todavía no lo habían leído, lo pudieran leer. El control de lectura tiene puntajes. Confírmeme con una reacción si ustedes lo leyeron, si leyeron ese documento. Utilicen las reacciones ahí Ok, sí, sí, Noelia ya lo leyeron. Nicole y María José, Stephanie. Y si no lo leímos, ¿con qué reacción lo ponemos? ¿Con un aplauso? Pues sí, es que miro que no lo han leído porque no han reaccionado todavía, entonces al no haber reacción veo yo que están como por... Pero el control de lectura lo vamos a elaborar porque yo les había dicho la semana pasada. Entonces lo vamos a hacer un poco dinámico, el control de la lectura. Vamos a ver. Ajá, bueno. El control de lectura consiste en que vamos a hacer un juego dinámico. Un juego dinámico que ustedes ya han jugado. Se trata sobre el X0, ¿verdad? Hay una serie de preguntas. Hay una serie de preguntas. Y yo voy a ir diciendo el nombre y usted me va diciendo el número. El número lo va a enviar a una pregunta. Quien más conteste, este X0 es todos contra todos. La primera va a escoger o X o 0. Y el número donde escoja ella, se le va a poner el símbolo que ella escoja. La siguiente, pues obviamente va a escoger el otro símbolo, ¿verdad? Y se le va a ir posicionando. Aquí es la que mejor bien conteste o las que mejores contesten son las que tienen aprobado el control de lectura. De las que no contesten nada hoy, su control de lectura pasa para la siguiente semana. Lo único que ella va a hacer a través de un cuestionario, una serie de preguntas y respuestas. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Están listas las que estudiaron? ¿Las que leyeron? Muy bien. Ok, vamos a ver. Yo las tengo ordenadas. Las voy a ordenar. Vamos a ver. Eh, Ahí está. Ahí ya se mira un poco más amplia la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, tengo así sin número 1. Nicole número 2.
Kaylin número 3, Navas número 4, Stephanie número 5. Vamos a comenzar por Sisi. Sisi va a escoger una pregunta del 1 al 9 y en lugar de la pregunta donde Sisi escoja, si está correcta, ella va a posicionar el símbolo. Al azar, Sisi, una pregunta, un número del 1 al 9. El número 7. Ok, posición número 7. Vamos, Sisi, léanos la pregunta. Napoleón Bonaparte, quien servía a su país en la guerra contra Austria. Vamos a ver, Napoleón Bonaparte fue quien servía a su país durante la guerra contra Austria, Hungría o Australia. Solo se puede tomar una respuesta o varias. Una respuesta, si está correcta, yo le digo correcta. Si Yo está digo que incorrecta, Austria. correcto. Fue uno. Era Correcto. Austria, era también. Solo participa la persona que yo le estoy preguntando. Muy bien. Fue Austria. Napoleón Bonaparte fue el dirigente revolucionario en la Revolución Francesa, ¿va? Fue el que impactó en la colonia política. Muy bien. Reacciones, por favor. Aplausos para Sisi. Ahí en sus pantallas, reaccionen con aplausos. Muy bien, Sisi. Está en lo correcto. ¿Escoge X o escoge 0? Sisi. 0. Excelente, muy bien. Vamos a ver, pregunta. ¿Quién seguía? Noelia. La 3, profe. La 3. Vamos a ver qué dice la 3. Dice, según habían unos artículos que se declararon a favor de los derechos del hombre y del ciudadano. Según esos artículos, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad en común. Es el primer artículo, el artículo 16 o el artículo número 2. Artículo 1. Correcto. Un aplauso a todos o todas. Muy bien, Noelia. Usted sería entonces con X. Ahora, muy bien, escuchen aquí. Las siguientes participantes van a elegir a qué equipo van a apoyar. O sea, ustedes deciden a quién se van a integrar, equipo X o equipo 0. Y a ver quiénes de los equipos forman la línea, ¿verdad? Recuerden que el X0 se gana horizontal. Se pone complicado usted. Yo me voy con Katie. Ok. Sí. Y de forma así va. En este caso ya no se pudiera. ¿Y si no leímos? Si no leyeron, pasan. Y no contestan. Aquí el puntaje es quien más conteste o mejor conteste, ¿va? A ellos les voy a dar la calificación. A los que no contesten, el control de lectura pasa para la siguiente semana. Ah, ok. Profe, ¿y si nosotros contestamos y está mala, siempre nos va a dar puntos o no? No, porque es un Ay, control de lectura. Es- Tenemos en tercer lugar a... Entonces, profe, entonces nosotros vamos a ir con grupo, ¿cómo? Sí, usted va a elegir. Si contesta bien, usted elige si se va con el X o si se va con el 0. Ay, no. Usted sigue, Nicole, escoja un número. El 2. 2, pregunta 2. Según siempre los artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, recuerden que estos son los derechos del hombre proclamados en la Revolución Francesa. Entonces, ¿en qué fecha fue aprobada la Declaración del Hombre y del Ciudadano? El 27 de agosto de 1789, 26 de septiembre de 1789 o el 26 de agosto de 1789. Tiene 10 segundos. 9, 8. El 27 de agosto. Incorrecto. De las dos que ya participaron, ¿se saben la respuesta?
Sisi o El Noelia. 26 de agosto, profe. El 26 de agosto, muy bien. Aplausos para Noelia. Sí, ahorita estoy en clase. Entonces ahí. 26 de agosto, muy bien. Noelia escogió la X, le correspondía. ¿Va? ¿Cuál había dicho usted, Nicole? 27. ¿Y La qué dos, número? La número 2, ¿verdad? Ah, sí, la 2. Muy bien. La siguiente va a defender casilla número 1 con 0, posicionándose en el 0. Le corresponde a Navas. Dice la 1. La única que le puede ayudar es Sisi. ¿Ok? ¿por qué? Porque Sisi defiende el 0. Sisi está Porque Katie defendiendo me el defendió 0. a mí. Por eso Pero no yo Katie. voy con Katie. O sea, Katie me tiene que Pregunta defender. para Navas. A los pocos días del estallido de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta pregunta es, ¿verdadera o falsa? Espéreme. 10, Miren, yo creo que es verdad. 9, 8, 7. Ya 6. dije, profe, No le escuché. 5. verdadera. ¿Cuál? Verdadera. Verdadera. ¿Qué dice Sisi? Sisi está defendiendo el 0 también. Sí, profe, verdadera, porque fue la Asamblea Verdadera. Nacional Es correcto. Constituyente, Fue fue la en los que aprobó. primeros días de ese estallido fue cuando se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre. Vamos, un aplauso para Sisi y María José que defendieron el tresillo ahí. Entonces, X. Miren, lo que yo no leí, profesor. Déjame a mí. Vamos con Stephanie. 4, 5, 6, 7, 8 o 9. 5. Vamos a ver, No, posición 5, Stephanie, sería la X, ¿verdad? Posición número 5, defiende Noelia también. Ay, sí, Katie responde primero. Artículos de la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento, excepto en los casos determinados por la ley. Según artículo 7, artículo 2 o artículo 11. Entonces, Está incorrecto. Está totalmente incorrecto. Nula la respuesta porque contestó Stephanie. No defiende Noelia. Continuamos entonces, volvemos. Profe, yo me la sé. Sí, pero volvemos a hacer la ronda. Empieza Sisi nuevamente. Número, no se vale la misma. Por El ahorita. 4, entonces. El 4, muy bien. La Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano fue aprobado por Luis VI, sí, ¿verdad? Luis V o Luis IV. Bueno, 1, 2 o 3. La primera, Luis XVI. Correcto, correcto, Sisi. Muy bien, aplausos para Sisi. ¿Y qué pasó aquí? Ganamos nosotras. Bueno, ganó sí, porque sí se contestó. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pero terminemos la ronda. Aún tenemos preguntas 5, 6, 7 y 8. Segundo lugar, que le correspondería entonces a Noelia. El 5, profe. El 5, muy bien. Pregunta 5. Volvemos. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado y mantenido en confinamiento. Artículo 7. Artículo 7. Muy bien, ya lo habíamos dicho. Excelente. Y a ver, sumen sus puntos porque así yo los voy acumulando. Hasta este momento ha contestado bien Sisi y Noelia. Vamos, Nicole.
Número. 8. Aquí estamos. Ay, aquí se me fue. Vamos a ver. Dice. Defiende. Bueno, usted confirma la X. En el año de 1806, 1805, 1804, 1809. Napoleón Bonaparte se constituyó en el emperador de Francia. Si sí y Noelia se la saben, pueden contestar después de los 10 segundos. 10, 9, 8. 1806. Incorrecto. ¿Quién contesta? 1809. 1804. Incorrecto, sí. 9 dije yo. No, es en el 1804. Aquí yo les en esta pregunta yo les voy a solicitar algo. Vamos a ver dónde, aquí está. En esta pregunta, ¿cuándo fue la independencia de Honduras? 1821. Ajá. 1821. En la quinta estrofa, si no me equivoco, del himno nacional dice, era Francia la libre, la heroica. Es decir, que la independencia de los estados americanos, incluyendo a Honduras, fue la toma de la Bastilla, es decir, la Revolución Francesa quien da o inspira a las demás naciones ser independientes. Entonces, obviamente fue en 1804. ¿De acuerdo? Fue en 1800, es decir, ¿por qué? Porque en la historia de Honduras fue el 1821, o sea que tuvo que ya haber pasado la toma de la Bastilla o la toma de la Revolución Francesa. Muy bien, excelente. ¿Quién más quiere rescatar puntos? ¿Quién más quiere rescatar puntos? Aparte de Noelia y Sisi. Vamos, María José, Stephanie. A Ruth no le pregunto porque hasta hoy entera la clase. Yo le contesté una buena, señor profesor. Ah, bueno, entonces hablemos para las 6 de María José. Le vamos a seleccionar las 6. Profesor. Ajá. Dele, pues ahí. El artículo 11 podría decir, puesto que la libre comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los más valiosos derechos del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir, publicar liberadamente, excepto cuando tenga que responder al abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley. ¿Verdadero o falso? Espéreme, que lo voy a analizar bien. Diez, 9, 8, 7, 6. ¿Verdad? No, falso. Es falso, porque yo le acabo de leer el artículo correcto. O sea, lo que está en pantalla, ¿verdad? Nada que ver. El artículo 11 dice que la libre comunicación de pensamiento y las opiniones. Recuerden que los derechos del hombre eran proclamados, siempre fueron proclamados a los derechos de la igualdad política. Es decir, que no hubiera distinción de personas. ¿Alguien me puede hablar sobre? Entonces le vamos a poner aquí la posición 0 a Navas. Ahí está. Y recuérdenme a alguien por qué se construyó el palacio de la Bastilla. ¿Con qué objetivo se creó en Francia? Perdón, el Palacio de Versalles. Yo se lo dije en la clase anterior. ¿Alguien que rescate puntos? Estamos hablando, volvamos otra vez. Estamos hablando que los derechos proclamados en Francia fueron
sobre, ya les digo, la igualdad política, la libertad, la soberanía popular, la libertad de expresión, la protección de la propiedad privada, la libertad de culto y las bases de un sistema penal democrático. ¿Recuerdan el por qué Luis XVI había construido el Palacio de Versalles? ¿Con qué objetivo? Vamos a ver a alguien que rescate puntos o sume puntos. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Por qué o con qué objetivo Luis XVI edificó el Palacio de Versalles? Recuerden que el Palacio de Versalles, como su nombre lo dice, era un palacio. Pero ¿para quiénes era este palacio? ¿Lo recuerdan? Mire, si yo estoy segura, bueno, es que no estoy segura. Vamos. Lo que usted dice es por los derechos del hombre. Ajá. Sí, pero el Palacio de Versalles. Pues sí, profesor. El Palacio de Versalles fue construido únicamente para la burguesía, es decir, para las personas que tenían A los derecho, reyes. para los reyes. Entonces, Deme mi punto. entonces el palacio, léanos Nicole, pues, ahí donde dice el Palacio de Versalles. Espérame. Si se logra leer. Construcción del Palacio de Versalles. Símbolo del poder de los reyes. ¡Ah! De los reyes, mire, le dije la verdad que era de reyes. Ajá, De los reyes franceses y residencia de una numerosa clase noble. Centralizó el poder y menospreció la opinión del pueblo, pues no convocó a los estados generales. La asamblea integrada por representantes de la sociedad francesa estableció la unidad religiosa mediante el edicto de, no miro ahí, Fontainebleau, Sí, el cual suprimía la libertad de culto. es correcto. Entonces el Palacio de los Versalles fue la residencia de los reyes franceses durante el siglo XVIII. Esto es una muestra de su poder absoluto, excesivo y estilo de vida a costa de los impuestos de las clases más pobres. Nada que ver con Honduras, ¿verdad? No se crean palacios, va a favor del gobierno. Por ahí hay un edificio que hasta arriba le hicieron una plataforma donde llegaran en un helicóptero. Muy bien. Aplausos a quienes contestaron deliberadamente, honestamente. Entonces, las que no contestaron, hoy voy a dejar un control de lectura de nuevo. Muy bien, adentrémonos entonces al tema del día de hoy. Quiero comentarles sobre un país que ustedes conocen y que forma parte de la historia contemporánea. Me notifican si me escucho bien porque no las... Te escucho entrecortado. Sí. Vamos de nuevo. Bien, ahora ya se escucha mejor. Sí, señor profesor. Ok. Vamos, ok, muy bien. Entonces el tema de hoy, vamos a hablar sobre, recuerden que todo esto es historia contemporánea. Hablamos de la Ilustración, que fue un movimiento de pensamiento liberal. Después de la Ilustración, bueno, la historia contemporánea inicia a principios del siglo XVIII con este movimiento, es decir, el año 1800. Luego pasamos entonces con la Revolución Francesa, que esto se dio también en el año de 1800.
Y entonces nos adentramos a la parte donde en América, mediante a estos movimientos revolucionarios en Francia, a pasar de los años y del tiempo, surge un movimiento también en los Estados Unidos. Y hablaremos entonces, el tema trata sobre la independencia de los Estados Unidos, para que tomen nota. Independencia de los Estados Unidos. Antes de comenzar, quiero que contestemos esas preguntas que les aparecen en su pantalla. ¿Alguna voluntaria que quiera leer las preguntas? Solo leerla. Ajá, leerlas. ¿Cuándo se celebra la independencia de los Estados Unidos? Leo la otra. Por favor. ¿Cómo se celebra la independencia en los Estados Unidos? Ajá, muy bien, excelente. Bueno, la independencia de los Estados Unidos, pero vamos a ver si alguna de ustedes puede saber cuándo se celebra, o sea, la fecha. Profe, Creo que yo no El sé 4 si es de así, pero julio. no sé si es el 4 de julio. Correcto, creo que todas contestaron el 4 de julio. Muy bien. Muy bien. La independencia de los Estados Unidos fue el 4 de julio. Puede activar su micrófono, Ruth Rivera, y a ver si usted nos ayuda también en la clase y nos ayuda con la lectura de lo que está en... Trate de subir el volumen. Leo la otra pregunta, profesor. Si fue otra vez el profesor. Sí. Sí, se fue todo. Ok, muy bien. Vamos, Stephanie, ¿me puede ayudar con la lectura? Y Ruth Rivera, trate de interactuar con la aplicación para que se vaya familiarizando, para que active el micrófono y todo eso. Sí, profe. Ah, ya está, ok, vaya, pues ayúdenos con la lectura de la respuesta 1. ¿Y a mí por qué me anda dejando de segunda opción? No, vamos. Dele. Ahorita ya, profe.
Sí, por favor. El 4 de julio de 1776, el Congreso firmó la Declaración de la Independencia. Por tal motivo, cada 4 de julio se celebra el Día de la Independencia y es feriado federal en Estados Unidos. Correcto, muy bien, es el 4 de julio. 4 de julio, tomen nota solamente de la fecha, ¿verdad? Y es un día feriado, tal y como aquí en nuestras fiestas patrias se lleva a cabo, ¿verdad? Aquí es el 15 de septiembre y es feriado nacional. Entonces en los Estados Unidos es de la misma manera. Me notifican ahí con un dedito arriba, ¿va? Los que ya van terminando con esta primera parte. Ahora bien, ¿alguna de ustedes sabe cómo se celebra la independencia en los Estados Unidos? Profe, yo he visto que hacen ferias. Ferias, a través de ferias. Tendrían que ser culturales, ¿va? Que Ajá, ferias y que vayan. miran En las calles, fuegos profe. artificiales. Ajá, muy bien. Así Sí, como cuando aquí vienen los juegos, allá arman su propia feria, sus juegos ahí. ajá, muy Sí, bien. sí. Excelente, Nicole. Sí, sí, nos decía. También, profe, las carrozas y carruajes en las calles y como que hacen bailes así típicos de ellos. Excelente, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más sabe cómo se celebra la independencia en los Estados Unidos? ¿Ha visto en las redes, en las noticias? Stephanie. Una vez yo vi, profe, pero que estaban quemando el muñeco de Donald Trump en un 4 de julio. Y yo, bien. Es lo único que vi. Es la reforma protestante en todo país. Siempre hay un partido de oposición. Ahí está. ¿Cómo se celebra entonces las actividades en los Estados Unidos? Entonces, siempre el 4 de julio se celebra el Día de la Independencia. Esto fue de los padres fundadores del país que firmaron la Declaración de la Independencia el 4 de julio de 1776. Quiero resaltar, tomen nota que la independencia de los Estados Unidos fue antes de la Revolución Francesa. Ya vamos a ver por qué. Y por qué se estudia después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Estamos como que retrocediendo un poco, pero ya vamos a ver el por qué. Todo esto, eh, para conmemorar la ocasión, los estadounidenses festejan típico, ¿va? Con desfiles. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el ejemplo celebrar con desfiles? De los Estados Unidos. Así que por ahí, ¿verdad? Por si acaso se asemeja a la realidad con nuestro país. Bueno, también a través de los juegos artificiales, típico, en las redes sociales, tenemos familiares, siempre van al 4 de julio, aparecen videos con juegos artificiales, ¿verdad? O amigos que tenemos en las redes sociales que viven en los Estados Unidos, ¿verdad? A través de conciertos y otras actividades festivas, reuniones, grupos. Entonces, la idea es celebrar, ¿verdad? Entonces, toda celebración que conlleve a la celebración de la independencia, así se celebra. Lo demás, pues, pura coincidencia, como les digo.
Ya habían terminado, ¿verdad? Ok, pregunta para todas. ¿Alguien sabe qué significan los colores de la bandera de los Estados Unidos? Las estrellas que representan. ¿Alguien anteriormente ha investigado? ¿Alguien Las sabe? estrellas representan los estados. Ajá, los estados independientes de los Estados Unidos. Ajá, muy bien, sí, sí. ¿Alguien más sabe los otros elementos? Los colores, las franjas. Anda buscando en Google, Nicole, ahorita. No, bueno, No, profe, es que me está llamando mi papi. está en clase, dígale. ¿Cuántas franjas tiene la bandera de los Estados Unidos? ¿No? ¿Qué más datos saben de la bandera de los Estados Unidos? ¿No? Bueno, yo les cuento, así brevemente, ¿verdad? La bandera de los Estados Unidos tiene 13 franjas horizontales rojas y también franjas blancas. Todo lo que contiene la franja azul o el recuadro azul deberían de ser 50 estrellas. Como decía Sisi, estas representan los 50 estados americanos. Todas las estrellas están sobre el fondo azul. Las 13 franjas representan las 13 colonias originales que en su primera ocasión se independizaron del Reino Unido, es decir, de Inglaterra. Y asimismo, como en todo país, entendemos que las franjas blancas representan la pureza y la paz que debe de haber en cada país. Muy bien, tomaron nota de algo, ¿verdad? Porque esto les aparece ahí en examen. Entonces el tema es independencia de los Estados Unidos. Vamos a tener una lectura previa del libro de texto para comprender mejor la independencia de los Estados Unidos. Espero que se pueda leer, jóvenes. Una voluntaria que se ofrezca para leer el primer y una voluntaria para el segundo párrafo. La independencia de Estados Unidos. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Inglaterra era la potencia industrial más importante y mantenía relaciones comerciales con sus colonias en América. Las principales actividades económicas de estas eran la agricultura y el intercambio comercial con Francia e Inglaterra. Como consecuencia, los colonos americanos desarrollaron una importante flota marítima. Excelente, muy bien. Dice que fueron colonos americanos una importante flota marítima. Recuerdan que la palabra colonización es invasión de otra colonia en otro territorio. No es que colonización fue época de Colón, no. Colonización es invasión de una colonia en otra tierra. Tomen nota de la palabra colonización. Colonización significa invasión de una colonia en distinto territorio. Tomen nota. Colonización, invasión de una colonia en otro territorio. Vamos a ver otra voluntaria, segundo párrafo. Colonización, invasión de una colonia en otro territorio.
Al finales del siglo XVIII, Inglaterra aplicó medidas administrativas que les permitirán enfrentar el déficit financiero provocado por la Guerra de los 7 Años contra Francia. La nueva política financiera impuesta por los metrópoli avivo del descontento entre los colones, quienes habían apoyado al ejército británico en la guerra contra Francia y lejos de ser recompensados debían pagar los nuevos impuestos. Además, se sentían relegados por no estar representados en el Parlamento inglés. Muy bien, gracias María José. Tratemos de comprender siempre las demás lo que estamos leyendo. A ver, Stephanie, el último párrafo. No está Stephanie. Hablemos con Nicole, el último párrafo. Ahí donde dice en 1773. Correcto. Eh, En 1773 se produjo otra rebelión conocida como el Motín del Té, debido a los altos impuestos que la corona inglesa exigía por este producto. Algunos colonos rebeldes disfrazados de indios atacaron los barcos de la Compañía Británica de las Indias Orientales y lanzaron el cargamento al mar. Este hecho marcó el inicio de la Revolución de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica. Muy bien. Ahora entonces tomemos nota de las causas de la independencia. Causas de la independencia. Entre ellas tenemos entonces la aplicación de las nuevas medidas administrativas por parte de la Inglaterra. Recuerden que quien colonizó a los Estados Unidos fueron los ingleses. En aquel entonces, la Gran Bretaña. Por eso, entonces, obviamente, el idioma inglés en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fue el proceso de colonización. Muy bien. Entonces, la dominio o la forma de gobierno de Inglaterra fue una causa de esa independencia norteamericana. Otra causa fue la exigencia de los impuestos nuevos en las colonias americanas sobre el azúcar, el café, el té, el vidrio, los textiles y algunos bienes importados de Inglaterra. Lo otro que causó fue el aumento del pago de las estampillas o impuesto del timbre sobre los libros, los periódicos, los folletos y todo tipo de documentos legales. No sé si usted
Muy bien, continuemos entonces con esas causas. Lo otro fue el aumento del pago de las estampillas. Bueno, aquí nos quedamos. ¿Alguien recuerda, no sé si lo han aprendido en alguna otra clase, que las estampillas eran colocados sobre documentos legales en aquel entonces? Aún en Honduras logró a través del correo nacional esto de las estampitas, las estampillas, las cartas, las correspondencias. Los códigos postales, profe. O podrían ser, pero eran más como que impresos. Recuerden que antes no existía el correo o el correo electrónico, solo el correo por físicamente. El correo prácticamente es una correspondencia. En otras palabras, un mensaje de una persona a otro, pero antes se mandaban de forma escrita. Entonces, el impuesto exagerado que pidieron fue una causa de independencia de los Estados Unidos. También la adopción de las ideas de los ilustrados. Y recuerdan el proceso de ilustración, ¿verdad? De la historia contemporánea. También la promoción del capitalismo en la Gran Bretaña. El capitalismo es una forma de gobierno, ¿sí? Dentro de la historia. Vamos a ver, Stephanie, si nos ayuda con la lectura del párrafo que está aquí. Y los demás resuman y tomen nota. La independencia de Estados Unidos fue significativa, porque por primera vez en la historia un territorio colonizado se constituyó en país independiente mediante la firma de su Declaración de Independencia, realizada en 1776, y la promulgación de la Carta Fundamental el 17 de septiembre de 1787. Su organización política, basada en los derechos del individuo y en la soberanía de los ciudadanos, fue un importante precedente para la organización política moderna y para movimientos insurgentes posteriores como los de independencia en Latinoamérica. Correcto, muy bien. Me notifican cuando hayan terminado de hacer sus apuntes. Recuerden que estos son evidencias de clase. Resalten lo que consideren importante. Por ejemplo, en este párrafo, las causas de la independencia. No podrían ser todas, ¿verdad? O resumidas. También la independencia de los Estados Unidos fue significativa porque, o sea, la historia contemporánea nos está diciendo que la representación de la independencia de los Estados Unidos fue la primera vez en la historia mundial. Es decir, los Estados Unidos es el primer país que se declara independiente. Todo esto por un territorio colonizado que constituyó un país independiente mediante la firma de la independencia. Anoten el año de la independencia, siempre el año de 1776. Todo esto con la promulgación de la Carta Fundamental el 17 de septiembre de 1787. En otras palabras, prácticamente, los Estados Unidos vienen ya a ser independientes en esta fecha. 1787. Ya aquí ya existía un gobierno totalmente organizado, político. Y fue basado en los derechos del individuo y en la soberanía de cada uno de los ciudadanos. Muy bien, tomen nota y me notifican cuando ya estén listos. Ya, profesor. Excelente. Ok, si yo en el examen les preguntara, nombre de un representante de la Revolución Francesa, ¿quién sería? Napoleón. Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Y en los Estados Unidos, ustedes ya investigaron las biografías. Benjamín Franklin. Franklin, ¿verdad? Ya lo tienen, ¿verdad?
Sí, ok. Este documento siempre se los dejo en Classroom y automáticamente después de la clase yo se los estoy enviando también. Desde ya les adelanto que la lectura de este documento para la próxima semana sería para la próxima semana. La otra control de lectura, esto les vale puntos, joven. La control de lectura va a ser un poco más dinámica. Ya la vamos a ver en qué va a consistir. Hoy vamos a abarcar entonces los procesos de independencia de los Estados Unidos. Muy bien, hablemos de las causas y efectos de la independencia. Construyamos brevemente una tabla comparativa, una tabla dinámica en nuestros cuadernos. Causas y efectos de la independencia. Vamos a ver, vamos a utilizar una diapositiva para ayudarles con la tabla. Una tabla dinámica de doble entrada, ¿verdad? Una tabla comparativa. Ustedes ya han hecho estos trabajos anteriormente en clase. Y vamos a añadir tres características. Bien, en este lado tenemos las causas y en el otro los efectos. Dentro de esas causas encontramos fue cuando la corona inglesa se logra leer las letras. Sí, ok.
Bueno, causas y efectos de la independencia de los Estados Unidos. Obviamente podemos resaltar muchas causas, muchos efectos. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí como que solo que un dato interesante. Esto de lo que es el té, recordemos que el té es, un té es un agua hervida de cualquier hierba, ¿va? De hecho, más de alguna le han dado un té de jengibre con limón y manzanilla, o té de limón y todas esas cosas. Pues no sé, el té es un agua hervida de cualquier hierba, pero esto fue originario de los Estados Unidos. Tanto que esto se produjo una zona de comercio entre estos dos países, ¿verdad? Exportando, llevando, trayendo, llevando las diferentes especies a los dos continentes, continente americano, continente europeo. Entonces el té es originario de esta región inglés. Notifican cuando hayan terminado esta parte. Ya, profe. Excelente, bien. Ok. Ya, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver, de las que ya terminaron, ¿recuerdan la vez Ya, pasada? profe. Ok. ¿Recuerdan la vez pasada quién fue el presidente de los Estados Unidos de América? El primer presidente. George Washington. ¿Y en qué moneda, en qué dólar aparece? ¿Qué valor? $1. En el billete de $1, ¿va? Bueno, sí, en el billete de $1 es Jorge, George Washington, Jorge Washington. Entonces lo que vamos a leer a continuación sobre la participación de George Washington en la independencia de los Estados Unidos. Vamos a ver. Yo creo que ya terminó la mayoría de esta parte y con esto vamos a terminar la clase para que luego les quede a ustedes el control de lectura para la próxima semana. Jorge Washington, una voluntaria que lo lea. Bueno, si se logra leer, ¿verdad? Si no, pues vamos a ver o les ayudo. Yo lo voy a leer, profesor. Ok, está bien, gracias. Todito, profesor. Hasta donde logre leerlo. El Sí, primer porque casi párrafo. no miro. Ajá. Washington nació el 22 de febrero de 1732. Prestó servicios como militar para defenderse casi no miro, De la tiranía de de la, Inglaterra. de la tiranía de Inglaterra. Consideraba que la independencia era necesaria debido al incremento de impuestos. Durante la Revolución Americana llevó a las fuerzas coloniales a la victoria sobre Los británicos. los británicos y se convirtió en héroe nacional. En el primer Congreso Continental realizó en Filadelfia, Sí, Filadelfia. sí. En 1774 fue asignado como delegado en el segundo Congreso Continental Tal. gracias a su buen desempeño en la lucha de independencia. Fue nombrado comandante jefe del Ejército Continental. Correcto. Muy bien.
y fue en 1789 nombrado oficialmente como el primer presidente de los Estados Unidos, Jorge Washington, 1789. Y a la edad de los 57 años fue nombrado como el primer presidente de los Estados Unidos. Esto fue en Nueva York, ciudad designada como la capital provisional de la nación. Jorge Washington gobernó los Estados Unidos en 2 periodos consecutivos de 1789 hasta 1797. Trabajó con el afán por dejar un ejemplo de justicia, prudencia e integridad a los futuros gobernantes. Entonces recuerden, todo cambio social viene por las revoluciones sociales. Ya eso lo hemos discutido en clases anteriores. Y Jorge Washington también era jefe militar, que él peleaba contra los imperios británicos. Luchó y combatió muchas guerras, que por eso él se hizo famoso entre los suyos, tanto que fue electo en el Congreso Continental realizado en Filadelfia. Filadelfia es uno de los estados de los Estados Unidos, ¿va? Pertenece a los Estados Unidos. Recuerden que las colonias más conocidas de los Estados Unidos están por el Atlántico. De hecho, ¿cuál es la capital de los Estados Unidos? ¿Cuál es la actual capital de los? Washington, D.C. Washington, que está en el norte de los Estados Unidos. De ahí para abajo se deriva lo que es Nueva York. ¿Cuál es el bracito? ¿Cuál es el nombre del estado que aparece? Ya les voy a mostrar. Permítanme un momento aquí. Vamos a ver si alguien lo sabe. Esto es para aplicación de conocimiento, ¿verdad? Si alguien sabe. ¿Cómo se llama este bracito? ¿Qué estado está situado aquí en este bracito de los Estados Unidos? ¿Alguien sabe? Esto es Miami, Florida. Aquí está situado el estado de Florida. Muy bien, en esta parte de aquí tenemos lo que es Texas o Dallas. Por esta parte se sitúa Nueva York. Por aquí más o menos. Y la capital de los Estados Unidos está en Washington. Esto es para que lo sepan y vamos aprendiendo un poco de geografía a la misma vez. No es lo correcto mostrar un mapa así, pero para que tomemos nota. Muy bien. ¿Tomaron nota ya de esta parte? Ok, les explico rápidamente porque el tiempo ya es bastante. Muy bien. El control de lectura de ustedes para la próxima semana. Miren, aquí les aparecen actividades. No, voy a tratar de eliminarles porque no es necesario que hagan esas actividades. Lo que van a leer, bueno, se los voy a mejorar porque no se mira. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Constitución Política de los Estados Unidos. Igual en el Classroom yo se los voy a especificar. Léanlo, analícenlo, estúdienlo. Y la próxima semana, media hora antes de la clase, bueno, la primera media hora, vamos a realizar un control de lectura. Así que todas están pendientes para la próxima control de lectura de la otra semana. Muy bien. ¿Alguien tiene preguntas hasta aquí? Bueno, hay muchas, ¿verdad? Pero nos vamos a desconectar, jóvenes. Nos vamos a desconectar para ingresar a la 1:30 a Fundamentos de Ética. Bien, les agradezco, jóvenes. Nos vemos en minutos. Ok, maestro. Bye.